leímos en el libro de Salmos. Nosotros primeramente aprender a ser ¿qué? Humilde. Debemos aprender a ser humilde. Nosotros también encontramos en el libro de Nehemías capítulo 5, versículo 14, ahí donde es que Dios, la palabra de Dios nos dice que Nehemías también hizo lo que es la abolición de la usura. En muchas ocasiones, cuando se nos da ese privilegio, esa oportunidad, a veces lo que pasa, mis queridos hermanos, es que el orgullo domina nuestro ser, el ego también, no nos permite trabajar conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, Nehemías 5:14 nos dice de la siguiente manera. ¿Ve? También desde el día que mandó el rey que fuera gobernador en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Atarjerjes hasta el año 32 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Mira, nosotros vemos a lo largo de la historia del pueblo de Dios, la sesión a veces nosotros queremos a nuestra manera, ¿no? O porque yo quiero, porque sí, porque necesito estar ahí. La palabra de Dios nos está diciendo, mis queridos hermanos, que sobre todas estas personas que fueron bendecidos con grandes oportunidades de administración, como lo fue José, como lo fue Daniel, como lo fue Amós, o sea, todos fueron dirigidos por Dios. La promoción no es más que ascender a una persona de un cargo. Y todas estas oportunidades que se nos enfrentan no es porque alguien dice por arte de magia, sino porque Dios así lo permite. Y nosotros debemos saber manejarlos con prudencia y con sabiduría. Manejar, ¿verdad? También nosotros encontramos en el libro de Salmos 27, dice que como encargado de la obra de un ministerio, dice las palabras de Dios, que nosotros debemos saber manejar con prudencia, con inteligencia. Y es lo que casualmente el libro de Salmos nos habla en el capítulo 27, versículo 3. Salmo 27, versículo 3. Vamos a leerlo, que nos dice. Salmo 27, versículo 3. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Ve? El versículo 4 nos dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Cuando nosotros nos separamos de Dios, mi querido hermano, entonces cuando empieza todo esa dificultad, los defectos se empieza a ver en nuestra vida. Entonces las palabras de Dios nos dicen que todas estas cosas, porque en ciertos momentos nos alejamos de Dios y empezamos a actuar a nuestra propia sabiduría. Y entonces nosotros tenemos dificultad, tenemos problemas. Y a veces sufrimos fracasos. Para ellos, la promoción viene cuando uno está en el punto preciso, en el oportuno, cuando uno conoce a las personas precisas, cuando uno estrecha las manos, cuando uno favorece al jefe preciso, cuando uno consigue las palancas apropiadas. A veces nosotros actuamos de esta manera, ¿verdad? Humanamente, nosotros también conocemos la historia del hijo de David que se llama Absalón. Entonces él quería llegar allá como a su manera. Entonces nosotros no pensamos de esa manera. A veces
nosotros decimos, bueno, vamos a ganarle gracia a tal persona, y de esa manera, pues, hablando políticamente, se trabaja de esa manera, pero en las cosas de Dios no es de esa manera. Y nos dice, eso no es así. Dios fue el que de repente levantó a José del calabozo egipcio, y los colocó en el papel del primer ministro. Casi de la noche a la mañana, él exaltó a Daniel de un campamento babilónico de reclutas en la mano derecha, a la mano derecha del rey. Dios fue el que prometió a Amós. Era un ignorante recogedor de higos y lo llevó a los salones pulido y sofisticado de Betel para que fuera su vocero personal. Dios sabía que José, Daniel y Amós eran capaces de manejar su promoción. Y ahí nos habla sobre la Nehemías. Dice también Nehemías podía. Nehemías constituye una de las mejores ilustraciones bíblicas sobre cómo manejar un ascenso. Ya hemos visto lo equilibrado que era él. Él se arregló para manejar las situaciones cuando las cosas marcaban mal y permaneció firme cuando marchaban bien. Nehemías se movió rápidamente hacia adelante cuando el proyecto avanzaba y se detuvo, y descansó cuando el proyecto se hizo un alto breve por tiempo. Él sabía cuando debía pedir más ladrillo. Era un líder competente. Como resultado fue ascendido a ese cargo de gobernador, que fue nombrado por el mismo rey Atarjerjes, que lo nombró como gobernador. Mis queridos hermanos, entonces, el mensaje para nosotros es que nosotros podamos manejar nuestra propia idea, ¿no? Trabajar de no conforme uno quiera, sino saber que todo esto, oportunidad de Dios es el que nos da, y nosotros debemos siempre manejarnos a la voluntad de Él y no como nosotros queremos. El orgullo, el altivez. A veces nosotros decimos, bueno, yo soy el superior y voy a hacer como yo quiero. No, mis queridos hermanos, nosotros debemos saber manejar, llevarnos de acuerdo a la voluntad de Dios. También en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, nos dice que fíate en Jehová de todo corazón y no te apoye en tu propia prudencia. ¿Ve? El mensaje que nos habla aquí en el libro de Proverbios dice que debemos fiarnos en Jehová en todo momento y de todo corazón, y no dejarnos guiar por nuestra propia prudencia, mis queridos hermanos. Entonces es Dios el que encamina nuestros pasos, es el que ilumina nuestros pensamientos, Él es el que nos lleva, ¿verdad?, a que podamos tener éxito. Pero si Dios lo dejamos a un lado, mis queridos hermanos, entonces tendremos problemas. ¿Ven? También dice mi querido hermano, Nehemías en su experiencia personal dice que Nehemías fue una persona que fue fortalecido en la fe y en la valentía y en la oración. ¿Por qué? Porque él fue una persona constante. ¿Y cuál es el resultado de la oración? ¿Con qué objetivo oramos? ¿O cuál es el fin de orar, mi querido? Es que Dios pueda dirigir nuestros pensamientos, llevar que Él trabaje en nuestra vida lo que tenemos que hacer. Otra de las características que tuvo Nehemías, cómo manejó esa ascensión, esa oportunidad que Dios les dio a él. Nehemías reconoció su propio error personal en sus oraciones. Muchas veces, mi querido hermano, nosotros a veces decimos, bueno, el que necesita cambiar son los demás, y uno ¿qué? A veces decimos, bueno, todo necesita cambiar, pero menos yo, porque yo estoy bien. Pero según las características de Nehemías, dice que Nehemías reconoció su propio error o su propio pecado personal en sus oraciones. No solo dijo Nehemías que Israel había pecado, arrepentido, reconoció que él y la casa de su padre habían pecado.
él también se incluyó en ese pecado, que él y la casa de su padre había pecado. Nos hemos corrompido contra ti, él dijo en la oración a Dios, colocándose entre los que había deshonrado a Dios al no permanecer firmemente de parte de la verdad. El otro que ya lo he mencionado varias veces en el transcurso de este momento es la humildad, mis queridos hermanos. Dice que Nehemías se humilló ante Dios y le dio la gloria debido a su nombre. Así también lo hizo Daniel en Babilonia. Ojalá que pudiéramos estudiar sobre esto, las oraciones de estas personas que se encomendaron de forma total en la mano del Señor para que Él lo pudiera utilizar. Dice, nos enseña que debemos humillarnos, pero que nunca hemos de borrar la línea de demarcación entre el pueblo observador, ¿ve? Como un pueblo que se dirige de acuerdo a los mandamientos de Dios. Entre otras de estas, cómo Nehemías manejó la promoción que Dios había hecho, porque no fue por él, porque nada, sino porque Dios hizo. A veces, mi querido hermano, nosotros, ¿verdad? A veces cometemos esos errores y yo en lo personal a veces dice, bueno, esta persona no está ahí, no sabe lo que tiene que hacer y ojalá pudiese estar yo en ese lugar. ¿Ve? Yo me acuerdo un pensamiento muy famoso que dice, si alguien juzga tu caminar, préstale tus zapatos. Entonces a veces nosotros caemos en ese error, a veces nosotros decimos que tal vez yo sí puedo hacer las cosas como debe ser. Pero lo primero que nosotros debemos hacer como Nehemías es reconocer nuestros errores y ser humilde ante los ojos de Dios y sobre todo, en todo momento, como nos dice el libro de Proverbios, el libro de Santiago y todos estos libros que nosotros debemos defendernos de Dios, saber dejarnos guiarnos por Dios y saber actuar conforme a la voluntad de Dios. Entre otras de estas situaciones, mis queridos hermanos, dice que Nehemías oró seguro de que Dios cumpliría su promesa. Pero ¿qué pasa, mi querido hermano? A veces en la misma Biblia nosotros tenemos varios personajes y hacemos un contraste entre ellos. No todos actuaron de la misma manera. Ustedes se acuerdan de Nehemías, acuérdate rey Saúl y del mismo rey Salomón también. ¿Cómo terminó? Porque no todos tuvieron el mismo éxito ni el mismo fin como Nehemías, ¿verdad? También dice que Nehemías oraba de acuerdo a las necesidades del momento. Un líder, unas personas que Dios le ha dado, mi querido hermano, es lo que nos dice según se me perdió el pasajito, pero dice que nosotros debemos actuar, ver las situaciones de las ovejas, de todos los que está a nuestro cargo. No descuidarnos y no dejar de que Dios nos guíe, sino que siempre estar en la mano de Él. Dice la mención de la condición en que estaba Jerusalén. Es por eso que digo, mis queridos hermanos, porque dice que los líderes debemos estar al tanto y al paso en las condiciones en que está esa oveja o lo que está a nuestro cargo, como superiores, que Dios nos ha dado esa oportunidad, ¿verdad? Saberlo dirigir. Dice, la simpatía del monarca sin evocar su prejuicio. ¿Ve? Dice que otra pregunta a Nehemías, la oportunidad que guardaba desde hacía muchos. ¿Qué cosa pide? Pero el varón de Dios no se atrevía a responder antes de haber solicitado la dirección, un mayor que Atarjerjes. Tenía un cometido sagrado que cumplir, para el cual necesitaba ayuda del rey. Y comprendía que mucho dependía de que ese presentase el asunto en forma que obtuviese su aprobación y su auxilio. Dice él, entonces oré a Dios de los cielos, mi querido hermano. Ahí nosotros vemos. Se acuerda también del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor era todo lo contrario. ¿Qué decía él? Bueno, todo esto gracias a mí.
Y nosotros sabemos la historia y las consecuencias que sufrió él, ¿verdad? Pero la diferencia entre él y Nehemías dice que Nehemías dice, entonces oré al Dios de los cielos. En esa breve oración, Nehemías se acercó al Rey de Reyes y ganó para sí un poder que puede desviar los corazones como se desvían las aguas del río. Interesante, mis queridos hermanos. Ahí también nosotros seguimos avanzando con este material que nosotros decimos, mis queridos hermanos. Según también el pasaje del libro de Nehemías, capítulo 15, donde que estaba, que todo lo que estaba anteriormente, que él habían practicado lo que era la usura. Y nosotros leímos ahorita que Nehemías dice que durante todo su tiempo, dice que no se comió el pan de quién, del gobernador. Pero lo que estaba anteriormente que él fue todo lo contrario, mi querido hermano. Él también hizo lo que es la abolición de lo que es la usura, según Nehemías 5:14. Cuando las personas o nosotros nos dejamos conducir y guiarnos por Dios, mi querido hermano, entonces nosotros actuaremos sabiamente y todas nuestras acciones serán aprobadas por Dios. Y si son aprobadas por Dios, también serán aprobadas por el pueblo al quien estamos a cargo, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos también el libro de Crónica 4:10. Él nos habla sobre el Jabes, lo que es el ampliamiento del ensanchamiento de la obra, ¿no? Un buen líder no se queda, mi querido hermano, solo estancado o con lo que ya está hecho, sino siempre empieza a trabajar, a buscar para que la obra de Dios pueda crecer. Vamos a buscar en el libro de Primera de Crónica, capítulo 4, Primera de Crónica, capítulo 4, versículos 10, nos dice de la siguiente manera. 4:10 nos dice, invocó Jabes a Dios de Israel diciendo, te ruego que me dé tu bendición, que ensanche mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libre del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Hay un pasaje también, dice mi querido hermano, todo lo que pidiera el Señor en mi nombre, dijo Jesús, así será, pues lo recibiréis, es lo dará, ¿verdad? Ahí nosotros leemos este pasaje, mi querido hermano, sobre Jabes. Dice que él pide a Dios que la obra que sea ensanchada. Esa fue la misión también que Nehemías también en su liderazgo, él puso en práctica el crecimiento, el engrandecimiento de la obra de Dios. Un líder que sabe manejar todas esas oportunidades que se les concede, mi querido hermano, podemos orar como Jabes dice. Dicho esto en otro término equivalente, Jabes dijo, no dijo, Señor, dame un lugarcito donde pueda pasar el resto de mis días en la oscuridad. No, él miró a Dios y le dijo que estaba dispuesto a aceptar que él le ensanchara su territorio. Tenemos que creer que Dios quiere utilizarnos en la experiencia de tensión. El texto nos dice, hermano, si usted tiene la tendencia a establecer sus metas, muchos más baja que la de Dios, necesita el ánimo, según Proverbio 22, Proverbio 29:2, mi querido hermano. Lamentablemente, a lo largo de la historia y también en la actualidad nuestra, mi querido hermano, a todas las personas que se le ha dado esa oportunidad de liderar, no hemos aprendido a cómo manejarnos. Esa oportunidad de ascensión, de ascender a un cargo. A veces, vuelvo y recalco, mi querido hermano, el orgullo a veces nos domina y hasta ahí llegamos, que quedamos cegados espiritualmente y nosotros a veces perdemos. En el libro de Proverbios 29, versículo 2 nos dice, mi querido hermano,
cómo se sentía el pueblo con Nehemías. En los estudios anteriores que hemos estudiado, según nos dicen las palabras de Dios, mis queridos hermanos, que el pueblo acudió a colaborar, a trabajar. Y eso quiere decir, mi querido hermano, que el pueblo en ese tiempo habían estado alegres. Pero mira lo que nos dice el Proverbio 29:2. Cuando lo justo domina, el pueblo se alegra. Cuando domina el malvado, el pueblo gime. Lamentablemente, mis queridos hermanos. Ojalá la invitación es para cada uno y para todos, mis queridos hermanos, a que nosotros seamos una niña de estos últimos tiempos. Y que no solo nos quedemos estancados con lo que estamos, sino como Javes también podamos seguir trabajando y crecer en la obra del Señor. ¿Ve? Aquí el hombre que, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando domina el malvado, el pueblo gime. Lamentablemente. O sea, la ascensión domina sería el sinónimo de ascender o de promoción, ¿no? De promover. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? ¿Y cómo es la invitación de Dios? ¿A cómo hemos respondido a esto, mis queridos hermanos? Volviendo con la experiencia de Nehemías. Nehemías dice que él fue un hombre muy constante en la oración. Él fue un hombre muy firme en su propósito. ¿Cómo sería, dice mi querido hermano? Hay necesidad de muchos. Nehemías en la iglesia de hoy. Hombre que puede no solo orar y predicar, sino hombre cuyas oraciones y sermones estén corroborados por un propósito firme y adelante. Es lo que necesitamos para estos últimos tiempos, que nosotros podamos, ¿verdad? Trabajar y ayudar y colaborar en el engrandecimiento del evangelio. Ahí nosotros hemos estudiado dos últimos pasajes sobre Javes y sobre la administración, un líder. Actualmente, mi querido hermano, nosotros conocemos países que están en situaciones, ¿verdad? ¿Cómo se siente su pueblo? ¿Eh? Para no mencionar, ustedes saben cuáles son los países que están en crisis. ¿Cómo se siente su pueblo? Sus ciudadanos. ¿Eh? Algo lamentable, y en el ámbito espiritual también. Si Dios nos ha dejado un líder, una persona, la invitación para cada uno de nosotros es que podamos dejarnos conducir por Dios, no por nosotros. Eso es lo que Dios nos invita a hacer a través de su palabra. Las palabras, dice mi hermano, todavía en el texto del libro Proverbios dice, cuando lo justo domina, la palabra hebrea que se tradujo por dominar significa ser hechos grandes. Un sinónimo sería ser promovido. ¿Ve? Cuando a alguien se le da esa oportunidad, mis queridos hermanos, a veces perdemos a Dios de nuestra vista y quedamos actuando como a nuestra manera. Y entonces ahí andamos mal. ¿Cuánto mejor es que suceda esto y no que será promovido los impíos, los cuales traerían con ellos todos los tentáculos de las corrupciones y las componendas? ¿Ve? Nehemías aceptó sus designaciones. Debemos orar a Dios para que Él eleve a más cristianos a puestos estratégicos en todas las instituciones que les corresponde, ¿verdad? O que concierne a las cosas de Dios. Nosotros ahorita vimos, mis queridos hermanos, que también dice que Nehemías dice que con todo lo que es la promoción o la ascensión, mis queridos hermanos, también viene lo que ya hablamos, la usura, que Nehemías lo abolió. También viene lo que es los privilegios. Los privilegios. Y ahí es el gran problema casi de la mayor parte de todo
cuando llegamos a ese lugar. ¿Qué es un privilegio? El privilegio es que, mi querido hermano, el versículo 14, que ya lo hemos leído de Nehemías 5:14, dice que Nehemías tenía derecho de consumir de ese pan del gobernador, pero él no lo aprovechó. Pero ¿qué nos dice el versículo 15? El versículo 15 nos habla, mis queridos hermanos, que todo esto practicaron lo que está la usura, sobre el impuesto, sobre el pan y el vino. Y entonces ahí las personas también aprovechan de ese privilegio, según Nehemías 5:14. Y también se pone en práctica lo que es el apoderamiento. Cuando alguien está a un cargo, entonces pensamos o decimos, bueno, yo estoy aquí, yo voy a hacer lo que yo quiero y todo esto es mío. Y no es así, mi querido hermano. Cuando nosotros actuamos así, o entonces no hay humildad, no hay sinceridad, no hay nada ante los ojos de Dios. Entonces, el privilegio, el apoderamiento. Y también en el tiempo de Nehemías ellos practicaron lo que es el lideramiento dominante, que cada siervo fueron nombrados, ¿ven? En el pasado, antes de él, fueron nombrados y que actuaron con violencia o con mucho sometimiento al pueblo en ese entonces. ¿Ven? A los siervos, los privilegios de Nehemías, él no lo aprovechó. ¿Por qué? Dice mi querido hermano. Ni yo ni mi hermanos comimos del pan del gobernador. Ni una vez aprovechó Nehemías la ventaja de los privilegios de alimentos de que les correspondía disfrutar. Como gobernador, él contaba con una asignación para agasajos oficiales. Sin embargo, él no se tomó la libertad de gastar lo que estaba en su cuenta de gastos. Tenía el alimento a la mano, pero él nunca perdió el control. ¿Cómo se relaciona esto con la práctica de hoy? ¿Ve? Supongamos que usted o nosotros, mi querido hermano, hemos ascendido a un campo, a una compañía, con sus ascensos. Puede venir el privilegio de tener una cuenta ilimitada para gastos. ¿Ve? Nosotros hemos ido en la noticia, mi querido hermano, en el mundo secular, esto ocurre. Y no quiero decir, mis queridos hermanos, que en el pueblo de Dios todo es perfecto, sino en ciertas circunstancias también por el mal manejo o por no dejarnos guiar por Dios, a veces caemos en errores semejantes. Eso es lo que se trataba sobre el privilegio. Un buen líder también, hermanos, lleva consigo lo que se llama el proyecto. ¿Ve? Se mantiene al control de todos. Según Nehemías 5:17, vamos a leer Nehemías 5:17, mis queridos hermanos. Nehemías 5:17 nos dice de la siguiente manera, ya lo hemos leído, pero vale la pena leerlo otra vez. 5:17 nos dice, además, 140 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros se sentaban a mi mesa. ¿Ve? Ahí dice, Nehemías dice que él llevaba un propósito, un objetivo, un proyecto que cumplir. Y todo esto, mi querido hermano, nosotros vemos un buen líder, el que se pueda sumar tanta cantidad de gente y personas de importancia, ¿no? Que pueda contribuir con él. Y todas estas personas, dice, se sentía a su mesa. Y no solo ese día, sino que eran todos los días, mi querido hermano. O sea que Nehemías había sido ganado la popularidad, pero no de la manera que nosotros pensamos, mi hermano, sino de manera humilde, como él, la palabra de Dios lo describe a él, un hombre de oración y que siempre se mantuvo humildemente, tanto ante su pueblo y también ante los ojos de Dios. ¿Ve? Ahí lleva consigo proyectos y nosotros somos también esa persona, el Nehemías de estos tiempos. Debemos trabajar siempre con un propósito, tener una proyección en favor del pueblo de Dios y del engrandecimiento del evangelio también.
No es llegar, mi querido hermano, como dice la gente por ahí, llegar y uno se va a decir, bueno, yo soy el que soy y bueno, aquí yo hago como a mí me da la gana, ¿no? Sino Dios siempre debe estar en nuestra mente y debemos ser dirigidos por Él. Ser líder requiere coraje, disciplina y determinación. La Biblia habla de líderes maravillosos como Dios los bendijo en su trabajo. Ahí nosotros encontramos también, mis queridos hermanos, en el libro de San Mateo 26, a veces ser líder o tener ese privilegio de decir, hermano, pensamos que es tener a los demás a nuestras órdenes. No. El Señor Jesús, cuando vino a estas tierras, Él dijo todo lo contrario. ¿Qué nos dijo nuestro amado Salvador cuando estuvo en esta tierra? Encontramos en el libro de San Mateo 26 nos dice de la siguiente manera. ¿Ve? El versículo 26 dice, pero entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Este es el llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros, mis queridos. Nehemías, según nos cuenta la Biblia, mis queridos, él también formó parte de ese trabajo. Él trabajó, pero para nuestro tiempo es fácil sentarnos y dar órdenes, ¿no? Y decir que somos la persona superior o soy el encargado de esto. Y el mensaje de las palabras de Dios dice es que debemos trabajar dando ejemplos a las demás personas. Por eso Cristo dijo que el que quiere ser grande, este será ¿qué? Vuestro servidor. ¿Ve? Son pasajes de la Biblia y hay sin número, mis queridos hermanos, que nosotros encontramos donde que Dios utilizó estas personas para que pudieran cumplir con todos los planes que Dios le había destinado a cada uno. Y también en el libro de Timoteo, capítulos 2, versículo 5, vamos a leer segunda de Timoteo, capítulos 2, versículo 15. Nos dice de la siguiente manera, perdón, sí, el segunda, 2:15, nos dice de la siguiente manera. El mensaje que Dios le da a un obrero aprobado, mi querido hermano, lo que es siguiente, por ejemplo, Nehemías también fue un obrero en lo que es la obra del Señor. Y el versículo 15 nos dice, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien las palabras de verdad. ¿Cómo dice, mi querido hermano? ¿Cómo debemos manejar, utilizar esa bendición, ese privilegio que Dios nos ha dado? No a nuestra manera, sino siempre presentándonos ante la presencia del Señor como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. De esta manera, mis queridos hermanos, nosotros podremos manejar lo que es la ascensión, la promoción que Dios ha hecho, nos ha dado, porque todo Dios nos ha dado un propósito, no tiene con un propósito, mi querido hermano. No porque estamos así, bueno, yo estoy aquí porque yo quise ni nada, sino porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. También, uno de las características de Nehemías fue, mi querido hermanos, es que Nehemías en todo momento nunca se descuidó, como ya sabemos y leímos, ¿verdad? Que él nunca se descuidó en la oración. Él en todo el momento oró, Nehemías, en el momento de su necesidad, de sus recursos, del cual disponía, y así en todo, mis queridos. A veces nosotros decimos, bueno, cuando tenemos una dificultad, tenemos alguna necesidad, es cuando nos acordamos de Dios, pero cuando no tenemos, mi querido hermano, a veces se nos olvida de que Dios existe. Y de esta manera, ¿verdad?
podemos que Dios nos pueda utilizar y podamos manejar con el favor de Dios, guiarnos y podamos avanzar en la obra de Dios. ¿Por qué Nehemías tuvo éxitos? Dice que en su obra, Esdras y Nehemías se humillaron delante de Dios, confesaron sus errores y sus pecados, ¿ve? Pidieron perdón. Si ellos mismos hubieran sido los culpables, con paciencia trabajaron, oraron y sufrieron. Lo que más dificultó su obra no fue la franca hostilidad de los paganos, sino de la oposición secreta de lo que se decían sus amigos, quienes al prestar su influencia al servicio del mal, multiplicaba por 10 la carga de los siervos de Dios. Esos traidores provenían a los enemigos del Señor. Material para que guerreasen contra sus pueblos. Sus malas pasiones y voluntades rebeldes estaban siempre en pugnas con los claros requerimientos de Dios. ¿Ve? Ahí, mis queridos hermanos, que Nehemías siempre fue un hombre perseverante, todo en lo que es la oración y sobre todo. A mí me llama mucho la atención sobre la oración de Nehemías, porque al nosotros orar, mi querido hermano, nos estamos poniendo en la mano del Señor para que Él nos pueda, ¿cómo? Utilizar. Pero que si nosotros no oramos con el Señor, mi querido hermano, nosotros no vamos a tener esa luz, no vamos a tener esa dirección para cómo conducirnos, y mucho menos vamos a conducir a lo que está a nuestro cargo de forma debidamente. ¿Ve? Es interesante el estudio que hemos tenido en este momento. También, mis queridos hermanos, dice que los ascensos amenazan a las normas. ¿Ve? Ya hemos hablado esto, las consecuencias, ¿verdad? Dice el libro de el folletos, Pásame otro ladrillo. Voy a leerle una porción aquí, dice mi hermano, que dice así. Fue significativo que Nehemías nunca inició nada que se llamara empresas, ¿ve? Que se llamara empresa, ¿ve? A veces cuando nosotros está algo a nuestro cargo, nosotros nos creemos como que somos el propietario, el dueño, ¿verdad? A veces nos creemos allí, bueno, aquí soy yo. Pero si Nehemías de ser así, dice que Nehemías hubiese puesto a esa empresa Nehemías. ¿Y cuántas veces Dios nos ha dado esa oportunidad de poder dirigir, mi querido hermano? A veces no creemos dueños. Como ya le ilustré también sobre el rey Nabucodonosor, ahora él no tomaba en cuenta que todo lo que había en su reino era de Dios, sino que él decía que era de él. Entonces, él no siguió el procedimiento de establecer acciones, hacerse público y luego convertirse en el mayor accionista de las corporaciones. Él consideró esta designación como gobernador como una posición de confianza y mantuvo su integridad. Se negó a explotar los privilegios que se le encomendaron. Hay una ilustración bíblica que demuestra este punto. Es el verídico relato de un hombre llamado Absalón, que ya nosotros lo leímos, mi querido hermano. Absalón, por muy inteligente, por muy hermoso que podía ser, pero si la convicción que él tenía no era guiada por Dios, él no pudo llegar a ser promovido, ¿verdad? No pudo llegar a esa oportunidad de ser rey como él quería, porque en su corazón, hermanos, había lo que perversidades, había tanta cosa mala, ¿ve? Y Dios también conoce nuestros corazones. Dice, si hacemos que un estudio de la vida de Absalón, descubrimos que David no lo había educado adecuadamente, pero esa no fue la única razón por la cual tenía un espíritu rebelde. Pasaba además demasiado tiempo separado de David. Este fue dirigente
se separaba de su hijo con demasiada frecuencia. A causa de que David tenía ese sentimiento de culpa por la negligencia, promovió a su hijo a la corte real. Este fue un error mayúsculo. Absalón no fue capaz de comportarse como hombres ascendidos. Absalón se robó el corazón del pueblo a sentarse en las puertas de los tribunales y querer ser el juez. Pero como no podía manejar su nueva posición, finalmente derrocó el gobierno y echó a su padre del trono y de la ciudad. Ahí nosotros, la triste historia, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos o nos descuidamos y dejamos que las cosas marchen como uno quiere y no como Dios quiere, mi querido. Continuando sobre la historia de Nehemías, dice que Nehemías se adhirió a esta antigua manera de hacer las cosas. Notemos su respuesta en la última parte del versículo 15. Solo necesitó 5 palabras, pero yo no hice así. ¿Ve? Todos los otros gobernadores que estaban anteriormente a él, ya dijimos, hermanos, que lideraron a la fuerza, practicaron la usura y entre tantas cosas. Y dice que Nehemías marcó, ¿qué? La diferencia. Nehemías marcó la diferencia, pero yo no hice así. Esas palabras revelan la integridad. Lo que Nehemías dijo, en efecto, fue lo siguiente: tengo una obra que hacer y soy responsable ante el Dios del cielo. Se me promovió, no continuaré con la corrupción. Tremendo, mis queridos hermanos. Ojalá que estas palabras de Nehemías puedan quedar grabadas en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que también nosotros que ha estado aquí de frente podamos ver todo esto desde el punto de vista divino y no mirarlo como algo que sea nuestro. Los privilegios de Nehemías nunca lo aprovechó, que ya yo les dije a ustedes, mis queridos hermanos, pero a cambio otros sí. ¿Ve? Y nosotros también vamos allá, mis queridos hermanos, cuando nosotros tenemos ese liderato, queremos que todo se nos haga como el Señor quiere. Pero Pablo también dijo que Pablo también, aunque él tenía derecho de todo, pero él no quería, no se beneficiaba y tampoco quería hacer carga para lo demás. Así que el tema es bastante extenso, mis queridos hermanos. Vamos a ir concluyendo porque creo que ya estamos ocupado mucho tiempo. Nehemías no abusó del ascenso, no la convirtió en una oportunidad lucrativa para sí mismo, nunca apartó la mirada de las metas, ni se apartó del objetivo principal, la de construcción del muro. Ese fue su objetivo y hasta el último tiempo él llegó y lo cumplió. Ciertamente un personaje político muy buscado era él, porque dices que era muy popular, con cientos de personas se sentaba a comer y ya nosotros sabemos la historia, dice que comía 60 y tantas vacas, ovejas y tantas cosas, y para él dice que comía aves, mi querido. Pero nosotros a veces deseamos lo mejor y si no se nos da esa atención, a veces sufrimos problemas, ¿no? Contra nosotros, a veces de la autoestima. Ahí realmente, mi querido hermano, el tema es bastante extenso y también muy interesante. Frecuentemente un líder fuerte tiraniza a todos los demás sin miramientos para que realicen su objetivo. Nehemías tenía un corazón compasivo, se mantuvo sensible a las necesidades. ¿Ve? Y también, mis queridos hermanos, ahí nosotros vemos que era una persona que se compadecía y que era una persona que realmente, mi querido hermano, se dejó de guiar por Dios y no por nada. Aquí el último texto que voy a leer se lo dice mi querido hermanos. ¿Cómo pudiera hacer yo esos? ¿Mi andanza con Dios sería afectada? Dice, no me importa cuáles mis salarios, mis privilegios, lo profundamente que estén arraigados
la norma ni los importantes de la posición. No lo puedo hacer. Mi responsabilidad ante el Señor es el principio que guía mi vida. Esto debe ser nuestro lema cada día, ¿verdad? De decir, pues, que no por nada del mundo, sino que podemos trabajar por amor a las cosas de Dios, porque sabiendo que Dios nos ha dejado esta oportunidad de servir. Y Nehemías siempre dice, Señor, acudo a ti. Fue lo que dijo Nehemías, y reconozco que he sido promovido por tus gracias. Nehemías reconoció que él fue promovido por la gracia de Dios. He aceptado una oposición de gran liderato, como el salmita también. ¿Ve? Hay muy interesante, mi querido hermano. Así que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, que nosotros podamos ser un Nehemías y que podamos saber manejarnos con el privilegio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Como Nehemías, nuestra palabra debe, Señor, por tu palabra he sido promovido, por tu gracias. Así que, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga y que podamos reflexionar y podamos estudiar más sobre esta interesante historia de Nehemías. Que Dios me lo bendiga y, bueno, pasen buenas tardes y pasemos con el himno final, el himno 413. Ok. Ni fama, ni ciencia, ni honor o riqueza del negro pecado me pueden librar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, tan solo su muerte me puede salvar. Tan solo pudo redimirme el amante Salvador. Fue con su sangre tan preciosa como Cristo me salvó. Ni fama, ni ciencia, ni honor o riqueza podrían brindarme la paz del Señor. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, tan solo su muerte me quita el temor. Tan solo pudo redimirme el amante Salvador. Fue con su sangre tan preciosa como Cristo me salvó. Ni fama, ni ciencia, ni honor o riqueza, ni pena profunda me pueden quitar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, el gozo divino disipa el pesar. Tan solo pudo redimirme el amante Salvador. Fue con su sangre tan preciosa como Cristo me salvó. Ni fama, ni ciencia, ni honor o riqueza, mi entrada a los cielos podrían comprar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, con ella podré mi rescate pagar. Tan solo pudo redimirme el amante Salvador. Fue con su sangre tan preciosa
Hermana, si se encuentra el pastor Salomón para que no tenga la oración, por favor. Un momento. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por esta gran bendición de podernos comunicar contigo por medio de la oración. Gracias por todas las bondades y privilegios que nos das y especialmente por la vida y la salud que nos regalan. Te pedimos el perdón de nuestros pecados, la dirección divina que siempre esté con nosotros para iluminar nuestras mentes y prepararnos en esta forma bajo la dirección del Espíritu Santo para aquel gran día cuando tú te manifiestes en gloria en las nubes del cielo. Denos fe para obedecer tus santos mandamientos y ayude al hermano que ha trazado el mensaje de tu palabra en esta noche, que tú lo bendiga y lo guarde con su familia y le ayude para que más y más pueda predicar tu mensaje y así todos podamos crecer en Cristo y prepararnos para colaborar contigo en este pregón que tenemos que dar por toda la tierra. Esperamos la bendición para toda la hermandad y para todas nuestras familias, de cada uno representados en este mensaje, para que nos guarde a todos y nos dé el Espíritu Santo en un despertamiento cabal y completo, para que así podamos llegar a ser hombres y mujeres preparados para el reino de los cielos. Esperamos que nos guarden esta noche de todo mal, que envíe tus ángeles a cada uno de los hogares, de los cristianos, de los que seguimos a Cristo con un buen propósito y obedecer tus santos mandamientos. Ayúdenos a todos para que podamos hacer tu voluntad, obedeciendo tu palabra. Y así tus bendiciones reposen sobre nuestros cuerpos y nos dé salud corporal y también espiritual. Esperamos todas estas bendiciones en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.